En vuestro aula virtual tenéis este ejercicio que es el último. Se entrega todo aquí, ¿vale? Bueno, voy a abrir el ejercicio. Mira, el ejercicio es este. Pero probé, porque tenéis aquí todos los datos. Los datos son de ayer, creo. Seleccionamos todos estos datos y los copiáis. Pero como da problemas para pegarlos luego en la hoja de cálculo, lo que he hecho es subiros la hoja. Mirad, si entráis aquí en datos, tenéis aquí esta hoja que se llama datos corona. Clicáis y le decís, bueno, guardar o abrir, como vosotros queráis. Guardar. Y ahora lo abro. Son los datos con los que vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer para hacernos sitio y que nos quede un poco mejor es insertar una columna y vamos también a insertar una fila. Esta es vuestra práctica. Os dice, abre el fichero nuevo de LibreOffice Calc, cambia el nombre de la hoja a gráfico, inserta la fecha utilizando la función hoy e incorpora en una celda tu nombre y apellidos. Luego os dice copia la siguiente tabla, no la tenéis que copiar porque ya la tenéis. Da formato a los datos de la tabla aplicándole un tipo de letra que comience por la inicial de tu nombre o apellido y añade bordes o fondo. Vale, vamos a ir por partes. Es esta, ¿no? La de datos con hábitos. Entonces, lo primero, vamos a cambiar el nombre a la hoja. Clicamos 2 veces, se tiene que llamar gráfico. Lo siguiente es darle formato a todo. Entonces, aquí, acordaros, podemos hacerlo desde formato celdas, tipo de letra que empiece por la inicial de vuestro nombre o apellido. Yo le voy a poner a tamaño 12, voy a ponerle un borde a todo y un fondo. Luego esto podéis mejorarlo, ¿eh? Podéis coger y decirle, bueno, pues esto lo voy a poner más oscuro, centrado, centrado. Y luego acordaros que si seleccionamos todo y movemos, podemos manejar todo a la vez. Tenéis que añadir unas celdas con vuestro nombre y apellidos. Entonces podéis ponerlo ahí, por ejemplo, o abajo, donde vosotros veáis. Y la fecha. Yo aquí la fecha sí que la pondría así, fecha, y aquí acordaros que era una función que se llamaba hoy. Esta, le damos siguiente, aceptar, y ahí ya me aparece la fecha de hoy. Y en este caso, pues podéis poner autor y a lo mejor aquí vuestro nombre. Combinar. Es una forma, pero podéis configurarlo y diseñarlo como vosotros queráis. Luego dais formato, color, todo lo que queráis. Bien. Mirad, una de las cosas más potentes que tienen las hojas de cálculo es que nos van a permitir diseñar y poner gráficos diferentes para ver de una forma mucho más sencilla y rápida los distintos datos que se están mostrando. Esto se llaman gráficos. ¿Cómo insertamos un gráfico en una hoja de cálculo? Pues lo normal es seleccionar los datos de los que queremos aplicar el gráfico y luego tenéis dos opciones, o este botón que se llama insertar gráfico o desde el menú insertar gráfico. Todo esto lo tenéis aquí. Os dice, selecciona los datos de la primera columna, donde están los nombres de las comunidades, y de las dos últimas, donde están fallecidos y curados. Y vamos a insertar un gráfico de columnas. Para seleccionar columnas o filas que no son adyacentes. Mirad, no selecciono el título, ¿vale? El titular no lo selecciono, solo selecciono esto, donde están los nombres de las comunidades autónomas. Mantengo pulsada la tecla Control y ahora selecciono las dos columnas últimas, porque es de lo que voy a mostrar los datos. Una vez que tengo eso seleccionado, voy aquí a insertar gráfico y me aparece esto, que es el asistente de gráficos, y además me aparece el gráfico ya. Bien, lo primero que me dice es el tipo de gráfico. Mirad, en función de los datos que nosotros queramos mostrar, me va a interesar un tipo de gráfico u otro. Y el de barras y el de columnas son bastante parecidos, ¿vale? Aquí podéis jugar con ellos. El de círculo es este de los quesitos. Entonces, esto no tiene mucho sentido cuando estamos seleccionando dos tipos de rangos, ¿vale? Veis que es un poco lío. El de área, que aquí sí que nos puede interesar, sobre todo cuando es una secuencia. El de líneas, aquí podéis jugar con líneas, podéis decirles que sea escalonado, por puntos de dispersión, por burbujas. Estas ya son sobre todo cuando hablamos de economía, de conceptos de economía y de estadística, por red.
cotizaciones, también de economía, y líneas y columnas, que es cuando queremos representar dos datos que están correlacionados. Nosotros vamos a usar el más fácil, que siempre es el que viene por defecto, el de columnas. Mirad, dentro de columnas, además, os dice que podéis usar algo mucho más realista en 3D. En 3D podéis usar barras, podéis usar cilindros, podéis usar conos, tarda un ratito, ¿vale? Y podéis usar pirámides también. No voy a ponerlo en 3D, voy a ponerlo normal, lo que me venga por defecto, porque luego vamos a aprender a cambiarlo. Le doy siguiente y en el siguiente me dice, vale, el intervalo de datos es este, y fijaros, me dice del B6, que es donde está aquí Madrid, al F24. F24 son los datos de la última comunidad, que en este caso es La Rioja. Está bien, entonces le digo siguiente. Y ahora mirad, serie de datos. Bien, quiero que veáis una cosa. Lo primero que me pone color de borde, color de relleno. Los valores, fijaros, de la primera serie de la E es de la E6, ¿lo veis? A la E24. Y el nombre, yo quiero que en este caso el nombre sea fallecidos. Fallecidos, y en realidad no quiero que sea fallecidos, sino lo que yo ponga en esa celda. Mirad, esto se hace así. Me coloco aquí en el nombre. ¿Veis? Estoy en la columna E, nombre. Le digo esto, y digo, quiero que me cojas ahí, fallecidos. Y entonces, fijaros, aquí me aparece fallecidos y aquí también. Me voy a la siguiente columna. Y en la siguiente columna, en el nombre, quiero que sea curados. ¿Veis? Aquí me aparece curados, aquí también. Vale, doy siguiente. Y en siguiente es donde pondría los títulos. El título principal del gráfico, el título del eje X, el título del eje Y. En el título del eje X podría poner comunidades autónomas, pero bueno, es un poco obvio y me va a ocupar. El título sí que va a ser, me parece que os puse en la gráfica comparativa de comunidades. Y en el título, mirad, ya lo ponéis, y en el título del eje Y no vamos a poner nada, sería número de personas, o bueno, podríamos poner, a ver, número de personas. Le doy finalizar y entonces ya me aparece mi gráfico. Pero luego en la ficha me va a pedir un montón de cosas. ¿Cómo puedo modificar el gráfico? Mira, si pincho aquí abajo, voy a minimizar esto para no... Vale, si pincho aquí abajo, el gráfico es como una imagen. Pero si ahora clico dos veces sobre él, lo primero que hace es que me aparece esta barra de herramientas. Con esta barra de herramientas puedo modificar todos los valores del gráfico. Esta primera ventanita es donde me va a permitir seleccionar. Imaginad que yo quiero seleccionar el título principal. Veis que está seleccionado aquí también y ahora clico sobre esto que pone formato de la selección. En la ficha me dice que tiene que tener un relleno, pues le puedo aplicar transparencia, le puedo cambiar el tipo de letra, me dice que el tamaño tiene que ser como mínimo 15, le voy a poner un borde también y yo creo que nada más, vamos a ver si lo hace. Y ahí está. Mirad, otra forma de seleccionarlo es clico sobre él, botón derecho, ¿vale? Y aquí me va a permitir cambiar diferentes elementos, ¿vale? ¿Lo veis? Formato de título. Y dentro del formato de título vengo al tipo de letra que no es la más adecuada y elijo Arial. Vale, clico otra vez aquí y me va a decir distintas cosas. Imaginad que yo ahora quiero seleccionar el gráfico y quiero ponerle un color. Si clico dos veces también me lo hace, ¿veis? Al clicar dos veces me aparece. Le voy a aplicar un degradado, uno ahí, por ejemplo, le doy a aceptar. Al fondo, al área del gráfico, veis que, mirad, cuando clico aquí me aparece área del gráfico, también me aparece aquí. Entonces puedo clicar dos veces y me lo hace. Y ahora le voy a poner un verde ahí. De manera que voy cambiando cosas. Si yo ahora quiero coger la leyenda, esto es la leyenda donde aparecen los datos, y la meto dentro del gráfico, voy a conseguir que mi gráfico sea mayor y que la leyenda también se lea, porque estas zonas de aquí pues ocupan menos. A esto le tengo que dar también un color, un fondo, entonces vengo aquí, ahora lo hago desde aquí. Voy a darle el mismo tono que le di al fondo, le voy a poner un borde negro, aceptar, y ahí está. Puedo cambiar lo que yo quiera. Os dice también que tenéis que convertirlo en un gráfico en 3D. Lo primero que voy a hacer es hacerme sitio, ahí, y hacer el gráfico más grande, que me ocupe más. ¿Cómo cambio el tipo de gráficos? Clico dos veces y ahora vengo aquí, tipo de gráfico.
Veis que me sale lo mismo que al principio, le doy 3D y ahí en barras le doy a aceptar y ya tendría mi tipo de gráfico. Podría, por ejemplo, también poner los valores en la zona roja. Si le pongo insertar etiquetas de datos, me van a aparecer los datos ahí, ¿veis? Lo mismo podría hacer, en este caso como son muy grandes, lo mismo podría hacer con los datos azules, los números de fallecidos. Imaginad, estos están a día de hoy, perdón, a día de ayer, imaginad que hoy han cambiado. En el País Vasco se han curado, pues como son vascos y se curan todos mucho, pues en vez de 16.000 vamos a poner que sean 20.000. Fijaros dónde está el País Vasco, ¿eh? Ahí. ¿Veis que ha subido? Bueno, una de las cosas que tenéis que hacer otro tipo de gráfico con datos que no aparezcan, que no hayáis usado. O sea, no podéis usar ni fallecidos ni curados. Tenéis que usar estos dos. Entonces, pues a lo mejor solo queréis usar esto. Otro tipo de gráfico. Y aquí podéis jugar con este tipo de gráfico, con los círculos. ¿Vale? Y en este caso de los círculos también le podéis dar cierto realismo, de manera que se ve el número de casos en las distintas comunidades donde ha habido más casos, donde ha habido menos, vuestra ficha. Vale, aquí os explica cómo se hace, cómo vais a darle un 3D, el tipo de gráfico, columnas, utilizando las opciones, y aquí os dice que tenéis que poner un borde y un color de fondo al título principal, cambia el tipo de letra, el tamaño será mayor de 15, cambia el color y el borde de las columnas, modifica el color y el borde, esto se hace igual que todo, ¿eh? ¿Nuestro es este? Sí. Si yo clico aquí, a ver si me dejáis, pues yo puedo cambiar aquí. Imaginad que no quiero que sea naranja, que sea amarillo y que quiero que tenga un borde. A ver cómo queda. Ahí. Os dice modificar el área y el fondo, esto ya lo hemos hecho. Da un formato diferente a la leyenda, que esto ya lo hemos hecho también. En esta imagen puedes ver un ejemplo y os dice inserta un segundo gráfico con los datos que aún no has usado. Guarda la hoja y súbela. Bueno, entonces veis que esto es muy rápido y muy fácil porque no tenéis que copiar absolutamente nada. Aquí os puse el enlace donde yo saqué los datos de ayer y con esto ya estaría este ejercicio.